el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Basado en Mateo capítulo 19 y los versículos que en esta mañana hemos dado lectura. Aunque en esta mañana estamos compartiendo con vosotros, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, significa que toda la vida tenemos que estar juntos, toda la vida. Mirad, Dios ha creado la familia como una institución que tiene su origen en Él y que no es de carácter ni temporal, como digo ahí, ¿verdad? Y sí lo es permanente. Dios ha dado lugar a la creación en donde un hombre y una mujer estén juntos para toda la vida. Esta unión que Dios ha creado y que Dios tiene en sus propósitos entre un hombre y una mujer es para que se amen, se respeten, se consideren unos a los otros, son cristianos, a las buenas obras y se ayuden mutuamente. Dios ha creado a la familia y al matrimonio como, por lo tanto, una entidad permanente, duradera. Sin embargo, todos sabemos que en el mundo en el que nos encontramos, la propia sociedad ha creado y tiene una filosofía distinta a la que Dios tiene establecido en su palabra. Lamentablemente, el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano está destruyendo al matrimonio. Mirad estos datos que recogí del año 2020, recientemente, son 2 años, recientemente 1 año y pico, ¿verdad? Donde el Instituto Nacional de Estadística de España nos dice que en el año 2020 77.200 matrimonios se rompieron. Bueno, aquí diríamos, ¿verdad? Se rompieron legalmente. Ha recogido lo que se sabe. Y también, como veis los datos ahí, en Europa, España se encuentra entre los 20... Perdón, gracias. Gracias. Entre los 10, gracias, hija. Entre las 10 naciones donde más divorcios hay en su población. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. Por otro lado, por no hablar, no sé si este concepto lo habéis escuchado, este concepto ¿habéis escuchado el concepto poliamor? ¿Os suena? Poliamor. Es decir, que yo me puedo enamorar estoy con mi mujer y me enamoro de una mujer, de otra, poliamor. Por no decir que eso es poliamor, ¿eh? Escuchen bien, por no decir que me enamoro de una mujer, de otra mujer, de un hombre, de otro hombre. Eso es poliamor. Por no decir también que hay parejas que conviven y no se casan, que también vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eso también otro asunto, ¿verdad? Mira, en tiempo de Jesús, los judíos habían rebajado el matrimonio de tal manera que había perdido el lugar que tenía desde el principio. En el contexto donde Jesús está trayendo este mensaje, los judíos habían rebajado el matrimonio al escalón donde se había perdido lo espiritual y ahora era simple y llanamente un contrato laboral. ¿Os suena eso también hoy? Es un contrato laboral. Es decir, el matrimonio, que es lo más sagrado que hay en la vida, que es lo más espiritual que hay en la vida, tanto lo más sagrado y lo más espiritual, repito, en el tiempo de Jesús, esto había desaparecido. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El texto que hemos leído, ¿verdad? Nos encontramos a Jesús dando 3 declaraciones que están en pantalla. Primeramente, el Señor lo que hace es
primera declaración remite al principio. Cuando vienen los fariseos para tentar a Jesús en cuanto al matrimonio, el Señor remite al principio, versículos 4 al 8. ¿Cómo fue al principio? Cuando Dios lo creó, varón y hembra los creó, fueron una sola carne y los creó para toda la vida. Primera observación de Jesús. Segunda observación de Jesús. El Señor tiene en mente, que lo encontramos en los versículos 4 y 5 también, dos pasajes que están en la creación, donde habla de la diversidad y de la unidad. Es decir, que Dios ha creado el matrimonio entre un hombre y una mujer, diversidad. Y que esta diversidad entre un hombre y una mujer, hay también una unidad, una sola carne. Génesis capítulo 1, 27, la diversidad. Génesis capítulo 2, 24, la unidad de esta diversidad. Tercera declaración que Jesús hace en esta conversación con los fariseos. Expresa que, versículo 6, que el hombre no puede separar el matrimonio. El ser humano no tiene que separar el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. Mirad, los fariseos, en el versículo 7, dicen a Jesús, claro, tú nos estás explicando esto, pero es que Moisés dio carta. Entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Si tú, Jesús, nos estás diciendo que hombre y mujer los ha creado Dios, que los ha creado unidos bajo una unidad y que es permanente, ¿cómo que entonces Moisés, el legislador, el enviado de Dios, nos permitió esto? Contéstanos, Jesús. Versículo 7. Y Jesús contesta, ¿verdad? Versículo 8. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Seguimos dando ideas sobre el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Los fariseos habían convertido el matrimonio en un contrato que se podía disolver. Un contrato uno lo firma y si quiere lo rompe. Es un contrato legal. Así que los fariseos continuaban pensando que el matrimonio era un contrato de dos partes que se firma, pero que si se rompe y todo eso, pues... Y el Señor no está diciendo eso. Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo que esto lo permitió Moisés y lo que ocurre hoy, que haya divorcios en el mundo, pero lamentablemente también entre cristianos, lo sabéis, entre creyentes. Esto ocurre, dice Jesús, ¿verdad?, con otras palabras, a los fariseos y a los que están escuchando, por vuestra incapacidad de entender los planes de Dios. Moisés permitió dar carta de divorcio precisamente porque no comprendéis los planes soberanos de Dios, que cuando uno se casa, hermanos míos, lo hace para toda la vida. Para toda la vida. Claro, los fariseos se estaban apoyando en lo que Moisés dijo, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, y ellos lo estaban recitando. Y claro, Moisés permitió dar carta de divorcio para evitar cosas peores, que más adelante vais a escuchar, para evitarlo, cosas peores en esta situación. Pero los fariseos, repito, se apoyaban en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, para justificar que el matrimonio se podía desintegrar. Permitir, dice el texto, permitir es un verbo que significa, que no quiere decir que yo estoy de acuerdo, Más bien significa tolerar. Permitir no es que la voluntad de Dios,
Dios no acepta ni quiere el divorcio de nadie. Pero, ¿verdad?, se permite por la dureza del corazón, tanto del hombre como de la mujer. El divorcio en aquel Antiguo Testamento, en el contexto en el que Jesús está hablando, era una concesión. Se permitía como resultado del pecado del ser humano, del hombre y de la mujer. ¿Era necesario el divorcio? Por lo que estamos explicando, por la dureza del corazón, sí. ¿Era bueno el divorcio? Nunca el divorcio es bueno para nadie, nunca. Y lo sabéis, lo sabéis. Sufren los hijos, sufren los esposos y entre ellos se llevan de maravilla, ¿verdad? Irónicamente lo digo. Jesús, acto seguido, añade, versículo 8, pero al principio no fue así. Siempre el Señor, cuando alguien le trata de este asunto, remite al principio, porque es el principio de Dios. O sea, los planes de Dios son estos y no son otros. Cristo remite al principio, a la fuente, al creador del matrimonio, a quien ha fundado el matrimonio. Versículo 9, continúa el Señor diciendo, versículo 9, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero, dice el texto, el que se separa por causa de fornicación, es la única causa que aquí encontramos, se permite, se tolera el matrimonio por causa de fornicación, de adulterio. Estaba claro, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Un matrimonio, cuando se rompe de esta manera, difícilmente puede recomponerse. Pero voy a dar también otra opción, ¿eh? Repito, un matrimonio donde hay adulterio difícilmente se recompone. Claro, el matrimonio ya está roto. Un matrimonio así ya está roto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15-16. Pablo dice que quien se une a una ramera, dice el texto, con ella forma una sola carne. Hay una unión ahí especial cuando una persona se acuesta con una prostituta. Por extensión, cuando un esposo se acuesta con una mujer que no es la tuya, cuando un esposo o una esposa se acuesta con un hombre y una mujer que no es la tuya, ¿qué ocurre? Ocurre lo que estamos expresando. Hay una unión entre un hombre y una mujer ahí, hay unos vínculos que lo que hace es romper el matrimonio por este hecho que se ha cometido. Claro, en el contexto en el que estamos hablando, contexto de los discípulos y de Pablo, Primera de Corintios, ¿sabe cómo pensaba la Iglesia? Pues había permeado la Iglesia, 1 Corintios 16, lo que pensaba el contexto social. Es decir, había un movimiento llamado gnosticismo, que se había metido también en la Iglesia. ¿Sabes lo que decía el gnosticismo? Oye, el espíritu es muy santo, pero el cuerpo es material y eso lo estoy expresando de manera coloquial. El cuerpo va luego a la tierra, se lo come los gusanos, no pasa nada. Lo que tú hagas con tu espíritu y si tú te acuestas con una mujer, eso no te afecta al cuerpo para nada. O sea, que la gnosis estaba diciendo que había una separación entre cuerpo y espíritu y no pasaba nada. Si tú vivías, ¿se entiende esta frase? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Si tú vivías de esa manera, es tu lenguaje para que lo entendamos. Tú vivías así, oye, tú podías vivir con tu mujer, no pasaba nada, que Dios te iba a perdonar y tú ibas al cielo. ¿Por qué? Porque tu alma se había unido a otra persona, pero tu cuerpo, es que tu cuerpo no era nada. Eso. Y lo que estamos diciendo, y dice el texto, ¿verdad? Cuando uno se une a una ramera, estamos diciendo que cuando una persona se acuesta con otra persona, se une y hay unos lazos irrompibles. Por lo tanto, es normal que cuando en un matrimonio alguien adultera, ojo, el matrimonio ya está roto. Se puede permitir el divorcio por adulterio. Porque este movimiento gnóstico, ¿verdad?, separaba entre el cuerpo y el espíritu y no pasaba nada. Pero dejadme deciros algo más también. Esta frase me encanta. En Cristo siempre hay
resolución y solución, hermanos. En Cristo lo hay. Si un matrimonio ha adulterado uno de los dos, en Cristo hay solución. ¿Recordáis a la mujer que vino y ofreció el alabastro a Jesús en los pies? Juan capítulo 8, ¿qué ocurrió? Una adúltera. Muchos kilómetros, entendeme esta expresión, ¿verdad? Muchos kilómetros tenía la espalda. ¿Y Dios qué le hizo a Jesús? La perdonó, la restauró y fue una nueva mujer. Cuando dos personas se unen, cuando un hombre se acuesta con una mujer, cuando una mujer se acuesta con un hombre que no es su marido, los dos se convierten en una sola carne, es lo que estamos diciendo. Y llegan a ser un solo cuerpo, dice el texto, un solo cuerpo. Es decir, se dan implicaciones en todas las esferas de la vida, física, emocionales, sentimentales, anímicas, sociales. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, versículo 10. Claro, cuando los discípulos están escuchando que mi maestro me está diciendo que en el contexto en el que me encuentro, discípulo, sociedad, el matrimonio se ha convertido en un contrato donde yo lo escribo, pues difícilmente vamos a casarnos, Señor. Estoy parafraseando lo que dice el texto. Difícilmente, Señor. Si no se me permite que el contrato yo lo rompa, difícilmente me voy a casar, Señor. También los discípulos tenían la misma mentalidad que la propia sociedad. Que el matrimonio es un contrato donde tú firmas y se acabó, se dice en mi tierra. No, hermano. Cuando una persona se casa con otra, repito, se casa para toda la vida. Y si no, no te cases. Si piensas casarte y crees que esto es un juego, o que vas para un año, o estoy de prueba, mejor no te cases. Quédate soltero. De hecho, el texto lo dice, el último versículo. Es mejor que te quedes sin casar, soltero, y no pasa nada. Está bien, está bien. También puedes completar tu vida en el Señor. Pero cuando uno se casa, repito, se casa para toda la vida. Cuando uno está de novio, el noviazgo sí se puede romper. Yo como pastor aconsejo que un noviazgo se rompa si veis que no va a funcionar. Pero un matrimonio no se rompe nunca. Un matrimonio no se rompe nunca. Entonces, dice los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús, no nos casemos, dijeron los discípulos. O sea, ellos quedan sorprendidos ante las exigencias de que Jesús está hablando del vínculo indisoluble del matrimonio. En versículo 11, respuesta de Jesús, la que estamos comentando, ¿verdad? No todos pueden comprender esto que está explicando, es decir, que los propósitos originales de Dios es cuando uno se casa, hermanos y hermanas, es para toda la vida. Si no, no te cases. Solo aquellos a quienes le es concedido, dice Jesús. Así que dos cosas están ocurriendo aquí, que Jesús está hablando y está diciendo que ellos, los discípulos, tampoco comprenden esta enseñanza de Jesús, que la enseñanza de Jesús es la enseñanza de Dios. Dos, que sin embargo hay otros que sí lo comprenden, porque dice ahí el texto, otros sí lo pueden aceptar, ¿verdad? Escuchen bien, hermano. Otro carácter del Nuevo Testamento. La sociedad del Nuevo Testamento estaba dominada por los hombres, los varones. La sociedad del Nuevo Testamento, según la carta de Moisés, podía ser repudiada la esposa, ¿verdad? Y por lo tanto la esposa podía regresar a la casa de los deshonra hecha. Los fariseos, los saduceos, los judíos y posiblemente también los mismos discípulos que estaban comprendiendo la verdad de Jesús, estaban más cerca los discípulos de comprender lo que Jesús estaba enseñando que lo que enseñaba la propia filosofía del mundo. Pero repito, los fariseos, los saduceos, los judíos, la gran mayoría.
para ellos el divorcio era una arma implacable para asegurar la sumisión de la mujer. Una mujer no era nadie, pero casada era una señora. Y cuando el marido no le gustaba, había dos escuelas que les voy a explicar ahora, dos escuelas en aquel contexto. Si el marido no le gustaba algo de su esposa, una carta de divorcio y la mandaba con sus padres. ¿Se entiende esta expresión? Vaya que mi mujer, perdón, vaya que mi marido, vaya que, siempre la tenía sometida. Esto fue el uso del divorcio que hizo aquella sociedad como un arma para tener siempre sometida a la mujer. Sin embargo, hoy, esta observación que no quiero que se me olvide, sin embargo, hoy, como sabéis, contextos distintos, situaciones distintas, para muchos matrimonios el divorcio es, lo tengo apuntado, la liberación. Y ahora vamos a explicarlo. Repito, para muchos divorcios hoy, contexto distinto, el divorcio es la liberación. Seguimos. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor está enseñando sobre la indisolubilidad del matrimonio. ¿Qué es eso? Vamos a explicarlo, lo estamos explicando. El principio de indisolubilidad del matrimonio es lo que lo que Cristo está explicando. Está enseñando a su pueblo. Indisolubilidad del matrimonio. Pues significa que es una propiedad del matrimonio. Hombre y mujer no puede hacer nada. Lo que dio unión, ¿vale? El hombre. Significa un vínculo de por vida, para siempre. Solamente romperse este vínculo, ¿el qué? La muerte. Solo la muerte. Es el único caso que puede romper este vínculo. De hecho, hemos leído, ¿verdad? Los dos eran una sola carne, versículo 5. Hermano, el matrimonio no puede disolverse, no se puede deshacer. Es lo que estamos intentando explicar. Cuando nos casamos, lo hacemos para toda la vida. Cuando una persona se casa y piensa que no es para toda la vida, ¿sabéis lo que viene después? Fracaso. Fracaso. El matrimonio nos une para siempre. Y lo único que puede separar un matrimonio es la muerte. Y debe continuar, el matrimonio debe de continuar, entre tanto los dos están con vida. Versículo 5. Cuando dice se unirá a su mujer, el verbo unir en el Nuevo Testamento significa encolar. Interesante, ¿no? Verbo unir, versículo 5, significa encolar, es decir, pegar permanentemente. Eso es lo que significa el verbo. Interesante, ¿no? Es decir, versículo 5, ¿verdad? Y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, será una sola carne. Cuando dice que dejará a su padre y a su madre, significa que, 1, exclusividad para la mujer que ha aceptado. 2, si dejo a mi padre y dejo a mi madre, tengo que celebrar, esto es muy interesante, ¿eh? Tengo que celebrar un acto público, tengo que hacer un acto público donde yo diga a todos los presentes, hermano, quiero que sepáis que esta es mi mujer, que yo soy su marido, y que todo el mundo sepa que esta es para mí y yo para ella, que aquí no se meta nadie. Lo estoy como parafraseando, pero para que lo entendamos. Es un acto público, es una boda. Algunos dicen, boda no quiero celebración, no quiero nada. Esto es lo que significa una boda. Que todo el mundo sepáis que yo para ella y ella para mí, y que nadie se nos meta en medio. Eso es lo que significa una boda, un acto público. Mirad. Otro término que me gusta cuando hablo de la indisolubilidad del matrimonio. Me gusta el término perdurabilidad. Versículo 6. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Matrimonio, estamos diciendo que es una institución, ¿vale? Que tiene que ser para toda la vida, que dura para siempre, que solamente estamos diciendo, reincido, que la muerte es el único hecho que puede separar a dos personas que se han casado en el Señor y que se han casado, que han celebrado una boda.
para que dure toda la vida. Esta fue la intención original de Dios. Cuando uno se casa es para toda la vida. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el matrimonio es más que un contrato civil, que era lo que creían aquellos. Pero es que mucha gente cree lo mismo. ¿Yo para qué me voy a casar? ¿Para tener un contrato? Porque creen que el matrimonio es un contrato civil. Y el matrimonio es mucho más que un contrato civil. El matrimonio es un compromiso mutuo de fidelidad para toda la vida. El matrimonio es un compromiso que se adquiere ante Dios, el fundador del matrimonio. Y que cualquier cosa que aliente el divorcio, esto nunca agrada a Dios. ¿Os suenan estas palabras? ¿Lo que están en pantalla? ¿Os suena? Yo voy a hacer ¿cómo se dice esto? Se llama reply, yo no sé cómo se llama. Reply o reployo. Yo, Jesús García Ortiz, estoy intentando imitándolo, ¿sí? Yo, Jesús García Ortiz, te quiero a ti, Raquel Molina Becerra, como mi esposa. Me entrego a ti como tu esposo. Prometo serte fiel siempre. Estaré junto a ti en los momentos de alegría, pero también en los momentos de las penas. Estaré contigo en los momentos de la salud, pero también estaré contigo, cariño mío, en los momentos de las enfermedades. Estaré contigo en las riquezas, pero también estaré contigo en la pobreza. Permaneceré a tu lado todos los días hasta que la muerte nos separe. Amén. ¿Os suena esto, hermano? ¿Os suena o no? ¿Suena eso cuando uno se ha casado y ha hecho los votos? ¿Os suena? Eso fue algo parecido, creo yo, que le dije a mi mujer, ¿no? Eso es lo que se dice, hermano. Que uno con el otro están en las buenas y en las malas. Para toda la vida. Eso es lo que estamos diciendo. Mirad qué cosa más interesante nos encontramos con estos judíos que van a Jesús y le interrogan. Versículo 3. Interesante lo que viene ahora. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Interesante afirmación. Los fariseos y saduceos estaban reinterpretando el texto, leedlo, de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, a su manera. ¿No suena esto muchas veces que hacemos las interpretaciones como nos conviene? ¿No suena esto? Pues miradlo en casa, Deuteronomio 24:1 y lo que dice este texto. Léelo luego en casa, ahora no. Es decir, que los fariseos y los saduceos toman el texto, repito, de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, y aquí dice, volvamos. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, dice que si el hombre hallare alguna cosa indecente en la esposa, puede divorciarse. Alguna cosa indecente, ahora vamos a hablar de eso. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Sabes lo que significa cualquier cosa? Todo. Todo. De hecho, hay una escuela, que se me va el tiempo, no veían, una escuela que decía, como a mi mujer se le quemaba en las lentejas, oye, pues ya darle carta de divorcio. ¿Os imagináis? ¿Eso estaba ocurriendo en qué contexto? Que el marido venía a casa y las lentejas estaban quemadas, carta de divorcio, pero ¿qué había hecho del matrimonio? ¿Qué estaba ocurriendo? Así que mirad esta interpretación. Cualquier cosa ya se podían divorciar. Jesús, ¿cuál es la causa? Lo estoy resumiendo ahora porque el tiempo se nos va. ¿Sabéis la causa por la cual Jesús se justificó? No me gusta la palabra. Toleró el divorcio. ¿Hemos dicho cuál? Adulterio. De hecho, el texto original hebreo, cuando habla de alguna cosa indecente, se traduce como desnudez. Y se interpreta como adulterio, tanto Moisés como Jesús. Y aquí ahora, el texto que hemos leído, cualquier cosa, se traduce como todas las cosas. ¿Veis lo que está ocurriendo? ¿Veis lo que está ocurriendo, hermano? ¿Veis lo? O sea, Moisés legisla una cosa, Jesús empieza y va a lo que se dice, pero ellos aquí por cualquier cosa te puede divorciar de tu mujer. ¿Os suena esto, hermano? ¿Os suena esto? El divorcio por cualquier cosa.
Y Jesús respondió, ¿verdad? Quien repudia a su esposa si no es por adulterio y se casa con otra, dice el texto, versículo 9, adultera. Éxodo capítulo 20. Escuela ya tengo más información, pero lo dejamos aquí. Pero esa es la idea, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Hermano, no existe un mandamiento divino, quiero que se nos quede claro, a favor del divorcio. Repito, no existe un mandamiento divino a favor del divorcio, no existe. Lo que existe es un mandamiento divino a favor del matrimonio, a favor de la exclusividad del matrimonio, a favor de la fidelidad del matrimonio. Esa es la conclusión con la que estoy llegando, ¿verdad? Llegar a este punto, 2 minutos más y lo dejo ahí. Estaba aquí ya, aquí está, ¿verdad? Divorcio. En aquella sociedad, cualquier cosa. En la sociedad de hoy existen razones que todos sabemos, ¿verdad? 2 ejemplos para que lo tengáis muy presente, porque alguien puede decir, pastor, entonces yo no me puedo divorciar si no es por adulterio, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la Escritura, pero yo lanzo 2 ideas y lo dejo para vuestra reflexión, no voy a dar la respuesta, no somos niños pequeños, ¿eh? Una, un maltratador. ¿Tú crees que si tu esposo, pongo un ejemplo, me estoy inventando, te maltrata físicamente, psicológicamente, económicamente, y tú le pides al Señor durante años y tu marido no cambia, ¿te puedes divorciar? ¿Sí o no? Lo dejo a vosotros. Segunda cuestión. Un hombre que es un violador. Aquí tengo un ejemplo que a mí cuando lo escuché, el corazón me hizo un vuelco. Voy a decirlo y luego digo el agente ¿verdad? Un violador. Que tú sepas que tu marido es un violador, ¿tú puedes divorciarte de él? Lo dejo para vuestra reflexión. Hermanos, ¿recordáis ese ejemplo tan grotesco y tan difícil de entender como, os sonará a alguno, el monstruo de Ámsterdam? ¿Os suena a alguno el monstruo de Ámsterdam? Pues mira, el monstruo de Ámsterdam, un papá que tenía, no sé, 5 hijas, 4 hijos, no recuerdo bien, pero es la idea esta. 5 hijos, una de las hijas se quiso ir de su casa, se fue y desapareció. Sin vergüenza. Y la madre no sabía nada, ni los hermanos sabían nada. Eso salió en televisión, hace ya 5 años, 3 años. El padre que vivía en un chalet creó un zulo. ¿Sabes lo que es un zulo, no? ¿Sabes quién estaba en el zulo? Su hija, un sótano, su hija esclavizada y es que no sé por qué me salen esas palabras, perdonadme, pero el hombre se acostó con su hija, tuvo 3 hijos, 4. ¿Sabéis que sus hijos eran hijos del padre y abuelos y los nietos? ¿No os parece eso un monstruo? ¿Creéis que esa mujer podía, delante del Señor, divorciarse de ese monstruo? Termino diciendo, hermano, el tiempo ya se me ha ido y no quiero estar mucho más tiempo. Termino. Ahí lo tenéis. El Señor lo tiene muy claro, ¿verdad? La indisolubilidad del matrimonio, la incompatibilidad del divorcio con los planes de Dios y la fidelidad conyugal. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.